Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Hola Shalom. Marcelo, Shalom. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Gloria. Shalom. Sha- Y Hoy hay Javier. una sorpresa, Sí, claro. Tenemos una invitada, Marcelo, que ahorita que tú nos hagas ese comentario de que en qué programa estamos, por qué estamos acá, te contaré quién, como podemos decirlo así, como qué visita tenemos hoy aquí en nuestro programa. bueno, hoy estamos en nuestro programa número 19, me parece. Sí, claro, Y el 19 ya. Y aquí estamos intentando encontrarnos en una conversación sobre cómo entender lo que se va leyendo semana a semana en las iglesias, según el leccionario, visto desde la perspectiva de una cosmovisión judía, como un pequeño aporte al diálogo y al encuentro entre judíos y cristianos. En síntesis, es eso. Ah, bueno. Y, Ahora te digo, cuéntame. no, cuéntame tú, ¿quién es nuestra invitada? Bueno, tenemos de invitada a Javiera, que pues hicimos algún comentario de ella en algunas oportunidades y que ella es como una fiel de nuestro blog, nos lee con frecuencia. Sí, tal como menciona Gloria, eh, estoy desde el año 2023 compartiendo en el chat. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación el día de hoy para este diálogo interreligioso. Y gracias, Gloria, también por este espacio. Ah, bueno. Y puedes contarme un poquito como por qué ese interés tuyo en todo este programa y esta como visión judío-cristiana. Bueno, voy a comenzar primero presentándome, ya que Sí. todavía no me presento y compartirles un poco quién soy. Eh, Soy Javiera del Campo, soy chilena y en estos momentos precisos estoy desde Chile compartiendo con ustedes. Eh, Al igual que Gloria, soy animadora bíblica pastoral. Digo soy porque ya me certifiqué recién este año, hace poquito me certifiqué de animadora bíblica. Gracias, Marcelo. Y por medio del Campus San Pablo comencé todo un camino que se inicia aproximadamente el año 2016. Comencé estudiando la Biblia con la comunidad de San Pablo en Argentina, una comunidad virtual, y por medio de ellos también conocí a gente quienes después me vincularon con la comunidad San Jerónimo en Chile. Actualmente presto servicios en la parroquia de mi diócesis en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile, y soy mamá también, tengo una hija, un hijo, soy de profesión de base actriz, trabajo en establecimientos educacionales y en cultura hace más de, hace 20 años, no más de, y, y bueno, ahí también surge mi inquietud, mi curiosidad. Soy una persona bien activa, me encanta conocer más de la cultura, del arte, me encanta dialogar, conocer a otras personas y, y conocer de su cultura. Y bueno, por eso estoy aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, hoy este blog es llamado Las sinagogas donde Jesús predicó. Y él está basado ahí en San Marcos, en el Evangelio, y dentro del blog pues nos comenta sobre los evangelios y toma
ese versículo de Marcos 1:39, donde dice que él predicaba en las sinagogas de ellos. Entonces, a raíz de esto, pues tú tienes alguna inquietud que habíamos comentado. Entonces, yo creo que es el momento en que le preguntes a Marcelo, de pronto de esa inquietud que tú tienes ya como ahí en la cabecita, a ver, como que nos aclare cosas. Sí, sí, tengo una duda. Yo leí el blog, siempre leo el blog, me interesa mucho los comentarios que hace Marcelo respecto a la interreligiosidad y a cómo él va interpretando desde la cosmovisión judaica la lectura del Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús. Y, y me surgió respecto a la lectura que se va a leer el domingo de esta semana, domingo 4 de enero, sí, 4 de enero. Y tengo aquí la pregunta, ¿qué crees tú que rescata la actual como visión judaica de aquello que ha sido glorificado por todos respecto al mensaje de Jesús en las sinagogas? Gracias, Javiera. Muy buena pregunta. Muchas gracias. E intentaré responder lo mejor que pueda. Mira, en el blog empecé resaltando esas palabritas de ellos, cuando dice las sinagogas de ellos, porque me llamó la atención ese giro idiomático, porque daba a entender una distancia. Si las sinagogas son las de ellos, no son las nuestras. Y entonces, ¿cómo puede ser? Si Jesús era judío, su familia carnal eran todos judíos, sus amigos, la gente con la que se crió, sus discípulos, sus apóstoles, eran todos judíos. Y el Evangelio cuenta que él iba a una sinagoga a predicar. ¿Cómo puede ser esto? ¿De dónde viene lo de calificar a esa sinagoga como algo de ellos? Algo distante, con una diferencia, cuando estamos hablando de una prédica de un judío en Israel entre judíos. ¿Qué diferencia podía haber? ¿Qué significaba el de ellos? ¿No? Entonces, eso fue lo que me motivó a empezar a pensar un poco y a escribir el blog. Y es cierto que hoy en día sí hay una diferencia muy clara y muy marcada entre judíos y cristianos, porque salvo el caso de los judíos mesiánicos hoy en día, que es un tema que me gustaría desarrollar después, está claro que son dos cosas diferentes, ser cristiano que ser judío. Son dos identidades. En el caso cristiano, religiosa; en el caso judío puede ser religiosa, étnica, cultural. Es una identidad más difícil de definir, la identidad judía. No necesariamente sea una identidad religiosa. Ahora bien, en la época de Jesús, que haya sido glorificado por todos, quiere decir que su mensaje fue aceptado, su magisterio. No confundamos al mensajero con el mensaje. Pero lo que él enseñó en las sinagogas fue aceptado por todos. Esto no quiere decir que vieran en él lo que después desarrolló la cristiandad como la idea teológica de quién era Jesús. Hijo unigénito de Dios, sin pecado concebido, que es un credo válido para todo cristiano, es fundamental, pero esto no lo tenían presente los primeros cristianos en vida de Jesús. No lo conocían todavía. Ni mucho menos la gente que lo escuchaba en las sinagogas y que simplemente recibía un mensaje, que era un mensaje, en el fondo, de un, digamos, predicador judío, pero un mensaje plenamente integrado dentro de lo que era la vida espiritual y religiosa del pueblo judío de ese entonces,
y muy, muy cercano todavía a lo que es la vida espiritual y religiosa del pueblo judío hoy. Por eso, muchos de los primeros discípulos de Jesús, la mayoría, fueron judíos. Y durante muchos siglos los siguió habiendo. Hubo un proceso histórico muy complicado en el que no quiero entrar ahora, pero que significó que los primeros discípulos judíos de Jesús lentamente o se alejaron del pueblo judío y quedaron como cristianos y punto, o volvieron al pueblo judío y dejaron de seguir las enseñanzas de Jesús, a quien no veían como el Hijo de Dios, o se llevaron parte del bagaje de la enseñanza de Jesús transformándolo en otra cosa, en grupos religiosos judíos un poco heterodoxos, que luego se fueron diluyendo en el tiempo. Entonces, la glorificación de la que tú me preguntas es la aceptación plena, lo que fue a predicar, así como dice que cuando tenía 12 años fue a la sinagoga y los maestros quedaron maravillados por lo que ese niño expuso. ¿Recuerdas? En otro... Sí. Bueno, es lo mismo. La glorificación es decir, qué maravilla todo lo que nos enseñas. Javiera, no sé si esta primer parte y Gloria, si esta primer parte de la respuesta se entiende, ¿sí? ¿Está Sí, claro? claro. Sí, ¿Sí? sí. Ok, entonces quiero mencionar a los judíos mesiánicos de hoy en día, que son una situación un poquito diferente de la de los ebionitas, nazarenos, que así se denominaban las colectividades de los judíos discípulos de Jesús. Los judíos mesiánicos de hoy en día son, en el fondo, no son una sola iglesia, son varios grupos, los hay de muy, muy diversas, son colectividades varias, muy diversas entre sí, pero creo que lo que todos tienen en común es que son básicamente iglesias que vienen del protestantismo y que vienen de la teología cristiana de reconocer en Jesús al Hijo de Dios, uno y trino, sin pecado concebido, todas estas doctrinas que fueron evolucionando en la cristiandad, pero no en la cristiandad judía temprana. Entonces las creencias son otras y conservan mucho de su identidad étnica judía. Eso sí, los judíos mesiánicos conservan su identidad étnica judía, pero desde el punto de vista de su religiosidad, es una religiosidad más cristiana, pienso yo. Por ahí me oye alguno y no está de acuerdo y acepto críticas y conversación para tal vez corregirme si estoy equivocado. Pero bueno, esa es la diferencia entre los judíos mesiánicos de hoy en día, que sí, lo glorifican a Jesús como el Hijo de Dios, todo lo que dice la doctrina cristiana. Para los judíos practicantes de hoy en día, la figura del ser humano Jesús sigue siendo la de un ser humano, posiblemente en su época visto tal vez como un profeta, muy sabio, un maestro, que enseña cosas importantes, valiosas, que merecen ser estudiadas y respetadas. Pero no es la idea en el pueblo judío de hoy de que Jesús sea ni el Hijo de Dios, ni el Mesías, porque para que fuese el Mesías tendría que haber conducido de vuelta al pueblo judío a la tierra de Israel y reconstruido el templo de Jerusalén, que es como se define en la tradición judía Mesías, que a partir de esa definición fue evolucionando una nueva definición del Mesías como un redentor universal en el cristianismo, pero es otra cosa. Y al redentor universal es complicado, todavía no ha llegado el fin de los tiempos. Bueno, no sé si hay alguna aclaración necesaria, díganme ustedes.
A mí me surge no, quizás quisiera acotar un tema como para ¿Sí? poner más en contexto también a la gente que va a escuchar este video. Em, eh, por qué Jesús era glorificado. Y es algo que tú también rescataste en el mensaje que escribiste respecto a lo que mencionan las iglesias este domingo, que Jesús era respetado porque sanaba a los enfermos, em, curaba a las personas, eh, prestaba un servicio a la comunidad que era visible, identificable, y a raíz de eso era glorificado en la sinagoga. Entonces, eh, claro, comentar un poco ese tema respecto a la respuesta que tú diste y del magisterio, cómo el magisterio era escuchado y era valorado también en el contexto del cual estábamos hablando. Sí, las sanaciones de Jesús que narran los evangelios fueron una parte muy importante de su magisterio. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno lee algo sucedido hace 2000 años, de ponerse mentalmente en la situación de hace 2000 años. Mira que hace 2000 años no existían los antibióticos ni las radiografías, y una manera de sanar a alguien era expulsar los demonios. En tierra de Israel, hace 2000 años, como creo que en la mayor parte del planeta, ¿ya? Entonces, que lo glorificasen significaba que lo que hacía para la comunidad era bueno, era aceptado, y su palabra, como la que puede dar cualquier judío cuando va a una sinagoga, si tiene estudios, si tiene fundamentos, puede subir, te lo digo en vocabulario cristiano, subir al púlpito y desde allí dar el sermón. Cualquiera, no hace falta ser sacerdote, cura, en el caso de la práctica judaica. Entonces, bueno, sus palabras fueron bien recibidas. Un sanador espiritual es un sanador espiritual en todo el mundo. No, no, no es patrimonio de una religión en particular, ni de una cultura, ni de un pueblo. Es una persona que tiene un don, una gracia, por la que lleva alivio al dolor. Y eso es una maravilla. Y hay sanadores espirituales en todos los pueblos, y algunos muy, muy buenos y muy sanadores. Y supongo yo que si el Evangelio dice fue glorificado por todos, se refiere a esto. Pero también hay que tener en cuenta que el Evangelio fue escrito después y por cristianos que ya estaban usando un vocabulario como, en fin, en función de lo que creían de Jesús. Además está este punto, ¿no? Y por suerte que escribieron, porque honestamente yo como judío he leído el Nuevo Testamento, y si hubiera sido por la lectura de las epístolas de San Pablo y nada más, ni me enteraba de las bellísimas, maravillosas parábolas de Jesús, que están en los evangelios mayormente. Así que si yo hubiera leído para aprender qué es el cristianismo de San Pablo, sí, es enorme, es maravilloso, pero no me hubiera enterado de las parábolas. Así Sí, y que qué suerte que Marcelo, los... Sí, sí, Gloria, dime. yo creo que es importante también recordar que tenemos que mirar que en esa época también era una época de mucha crisis, también Uf, allá para los judíos, y uf, estaban como un poco como que no saben qué hacer, y llega una persona curando, llega una persona con ese espíritu, siendo misericordioso, como con esa actitud de amor, de acogerlos, de tranquilizarlos un poco. Entonces creo que eso también hace que se por supuesto, glorifique. con un magisterio, con una enseñanza para traer consuelo y esperanza en un momento terrible. Y hacerlo, como en una sinagoga, hacerlo
basándose en las sagradas escrituras del pueblo judío. ¿Cómo no iban a agradecer a Dios por recibir a alguien así y alabar a esa persona? Claro que sí. Bueno, yo creo Bueno, que de pronto se me ocurre que quizás cuando habla de las sinagogas de ellos, era que de pronto por la misma crisis no estaban como tan ocupadas por los judíos y estaban ahí como medio vacías y bueno, fue una mira, oportunidad. acá entre nosotros tres, bueno, y quien escuche, les cuento una idea que tengo. Yo alguna vez mencioné que en el año 70 y algo el Imperio Romano impuso un impuesto a todos los judíos, el Fiscus Judaicus, y que alrededor del año 80 ese impuesto se extendió a todos los que vivieran entre judíos o como judíos. Entonces, en ese momento había un motivo, porque era un impuesto muy alto, para quien quisiera ir a una sinagoga, Tenía que pagar. para que quedase bien claro que no era una sinagoga de judíos esa. Entonces, alrededor del año 80 había un motivo político y fiscal para aclarar que las sinagogas de los judíos eran las de los otros, ¿eh? No sé si eso no habrá incidido, no sé, por ahí soy muy pícaro, pero para elegir el vocabulario, digo, para decir de ellos, este podría ser un motivo también. Sí. Bueno, yo creo, Javiera, ¿qué te parece? No sé si tienes o te pareció como la respuesta ya que como que te haya aclarado la duda de que por qué estaban glorificando y eran glorificados y en ese momento se veían tanto judíos y cristianos como que compartían pues esa experiencia. Entonces no sé si eso agota tu pregunta. Muchas gracias por la respuesta, Marcelo. Es muy significativo como tú al final del escrito em, comentas las iglesias que... Ya, paciencia, paciencia. Ya, chiquitita, espérate un poquito. Hablabas de una hija Paciencia. antes. Sí, sí, es que estoy de cuidadora acá, estoy cumpliendo Muy múltiples roles. bien. Entonces, eh, bueno, voy a tener que cerrar con un audio después en otra conversación la respuesta. No, no, Ok. Bueno, yo creo que por el tiempo de filmación que llevamos y por lo menos para responder a tu pregunta, creo que podríamos ir cerrando el programa de hoy. Y en todo caso, Javiera, si te queda algún otro comentario o nueva pregunta, realmente ha sido un placer tu presencia en el programa hoy, así que queda abierta la puerta para sí, que... sí. Bueno, Gracias, Javiera, también muchas gracias. Cualquier inquietud, pues, nos escribe por el blog y te estaremos contestando. gracias, muchas gracias. Lo que quería decir nada más es que logro visualizar el contexto de la época, el contexto de que existían las sinagogas, había una iglesia y que todavía en los tiempos de Jesús todavía no era una iglesia naciente. Pero que sí con el tiempo después pasó a llamarse iglesia y los centros de estudio, las asambleas judaicas, consolidaron el nombre de sinagogas. Em, lo que rescato, sí, y respecto a lo que conversamos ahora, es como el magisterio de Jesús era em, expresado, visto, manifestado desde la realidad de ese contexto que nosotros estamos interpretando ahora. Gracias por el espacio. Yo me tengo que ir Bueno, a yo la peluquería después un rato.
Bueno, yo creo que es el momento, Marcelo, de despedirnos y no queda más, sino shalom, shalom. Shalom, shalom. Chao. Muchas gracias. Shalom, shalom.